Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mis chiquitos bellos. Pues vamos hoy a ver y a reforzar algo muy importante que tiene que ver con la combinación FR y FL. Seguramente se escuchado muchas palabras con esta combinación, pero a veces no nos fijamos muy bien y tenemos que tener un poquito de cuidado cuando escuchamos alguna palabra que se escucha con FR, francés, o FL, flaca, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros usamos FL, FL es una combinación que tienes que tener en cuenta. Siempre que tú escuches el sonido flo, flo, fla, fle, fli, flo o flu, ahí en ese caso esa palabra tiene la combinación FL. Fla, fle, fli, flo o flu. ¿Listo? Con cualquiera de las vocales y entonces ese es el sonido que se tiene. Por ejemplo, tenemos la palabra flor. Flor se escribe con FL. Bueno, veamos algunos ejemplos de palabras que tienen la combinación FL. Flauta. Flauta tiene FL, suena fla. Flor también tiene FL. Flor, flor. Flan también tiene FL. Flan, flan, flan. Florero, florero. Tiene la combinación FL y en este caso con O. Florero. Flamenco, flamenco con la combinación FLA. Reflejar, mira aquí la combinación FLE intermedia en una palabra. Entonces no siempre vas a encontrar que al comienzo debe tener o debe estar la combinación, sino también hay palabras donde de pronto está dentro de la palabra. Reflejo, ¿cierto? O reflejar tiene, digamos, la combinación FL dentro de la palabra. Bueno, entonces muy fácil, ¿cierto? Veamos más ejemplos. Flotador. Flo con la vocal O. Flotador. Flecha. Flecha con la vocal E. Flecha. Inflador con la vocal A. Inflador. Y mira que aquí está justo en la mitad la combinación FLA. Flexo. Flexo con E. Flexo. Fluorescente. Fluorescente. Flu. Flu. Coliflor, coliflor. Aquí tenemos la combinación FL, ¿cierto? Y justo en la mitad. Flamenco, FL, flamenco. Con la A, fla, fla. Fleco, FL, con la E, fle. Flequillo, flequillo. También tiene FL con la E, fle. ¿Listo? Flaco, flaco. También tiene FL, ¿cierto? Flaco, flaco. FL. ¿Ves? Son muy fáciles, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos muy fácil algunas palabras que se escriben con FL y que al combinarlas con las vocales, ¿cierto? Automáticamente cambia su sonido. Fla con la A, fle con la E, fli con la I, flo con la O y flu con la U. ¿Listo? Muy bien. Bueno, veamos. Tenemos que, dice, instrumento musical que nos sirve, ¿cierto? Y tiene la combinación FL. Pues en este caso está muy fácil porque es flauta. Entonces, instrumento musical con la combinación FL, flauta. Está muy fácil. Jarrón para flores. A eso nosotros le llamamos florero. Jarrón para flores, florero. Persona delgada. Con FL, ahí tenemos esa combinación y es flaca, ¿cierto? Arma, rifle, rifle. También se le llama rifle. Y ahí en este caso estas palabras tienen la combinación FL. Florero, rifle, flauta, flaca. Florero, rifle, flauta y flaca son palabras que tienen la combinación FL y que tienen mucho sentido. Ahora, ¿qué sucede con la combinación FR? Pues FR también es una combinación que está muy común en muchas palabras y a veces, cierto, nosotros no lo identificamos muy bien. Con FR suena con la vocal A, fra, fra. Con la vocal E, fre, fre.
Con la vocal I, free, free, free. Con la vocal O, fro, fro. Y con la vocal U, fru, fru. Y seguramente ya tienes en mente muchas palabras que se escriben con fra, fre, fri, fro y fru, ¿cierto? Recuerda, esa combinación también es inseparable. Son como hermanitas que siempre van junticas y permiten ese sonido y permiten esa combinación. Muy bien, entonces si miramos acá, tenemos un frasco. En este caso está con la vocal A, frasco, frasco. Aquí tenemos la imagen de una rica y deliciosa fresa, fresa, con la vocal E, fre, fre. Y aquí, como pueden ver en la imagen, está un hermoso frutero. Entonces, con la vocal U, frutero. Muy bien. Bueno, vamos a mirar el siguiente texto y cómo dentro del texto o en algunos textos nosotros podemos usar muchas palabras que tienen distintas combinaciones, ya sea las que estamos viendo con FR o con FL. Vamos a mirar y el texto nos dice, los frailes de la iglesia San Francisco hacen refrescos de frutas. Los que mejor saben son los de fresa y frambuesa. Los enfrían en el frigorífico y cuando están fresquitos no los ofrecen para refrescarnos después de jugar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Miramos que la palabra fraile, ¿cierto? Tiene la combinación FR. La palabra Francisco también tiene la combinación FR y en este caso también con la vocal A, Francisco. Refrescos, ¿cierto? También tenemos la combinación FR y en este caso con la vocal E. Frutas, tenemos la combinación FR y en este caso con la vocal U. Fresa, tenemos la combinación FR y en este caso con la vocal E. Frambuesa, aquí también está la combinación FR y en este caso con la vocal A, frambuesa. Los enfrían con FR y en este caso con la vocal I. Frigorífico, frigorífico también con la vocal I, free. Fresquitos, también tenemos la combinación FR en esta palabra y en este caso con la vocal E, fresquitos. Ofrecen, FR y en este caso con la vocal E, ofrecen. Refrescarnos, FR y en este caso con la vocal E. Pues bien, muy fácil, ¿cierto? Bueno, entonces encontremos palabras que se escriben con FR y que tienen también mucho sentido. Dice, me gusta comer pescado, ¿qué puede ser? Disfraces, franela, Francia o frito. Ya lo encontraste, estoy segura. Frito, ¿cierto? Muy bien. En este caso tengo la combinación FR con la I. Fresia limpió su carro con una disfraces, franela o Francia. Franela. Y esta palabra también tiene la combinación FR. Efraín asistió a una fiesta de, muy fácil, disfraces, ¿cierto? Disfraces, y en este caso tenemos la combinación FR con la vocal A. Manuel viajará mañana a Francia, con la vocal FR. Francia. Muy bien. Miremos estas oraciones y están un poquito desordenadas. Ahí también hay algunas palabras que se escriben con FL o con FR. Entonces, si miramos, la primera oración dice Flavia mira al flamenco. No se entiende nada. Pero si nosotros la escribimos ordenadamente, sería Flavia mira al flamenco. Y aquí tenemos la palabra que tiene la combinación FL, flamenco. Mi hermana limpia el florero. No se entiende absolutamente nada. Si lo organizamos, tendríamos la oración con sentido. Mi hermana limpia el florero. Ahí en ese caso, seguramente nosotros ya entonces podemos entender un poco mejor la oración. Y en este caso, la palabra que tiene la combinación FL es florero. En la última tenemos el frutero vende ricas frambuesas. Entonces, para que tenga sentido, lo debemos separar. El frutero venderá ricas frambuesas. Entonces, aquí frutero sería la palabra que tiene la combinación FR y en este caso con la U. Frambuesa es la palabra que tiene la combinación FR y en este caso con la A. Muy fácil. Esto está muy fácil.
Veamos un collage de palabras que se escriben con FL y con FR. Flaco con la combinación FL. Frasco con la combinación FR. Flores con la combinación FL. Freír con la combinación FR. Coliflor con la combinación FL. África con la combinación FR. Flautista con la combinación FL. Flamenco con la combinación FL. Fregadero con la combinación FR. Cifras con la combinación FR. Refrescos con la combinación FR. Flan con la combinación FR. Flauta con la combinación FL. Inflador con la combinación FL. Ofrenda con la combinación FR. Flotador con la combinación FL. ¿Viste? Está muy fácil. Hay muchas palabras que tienen estas combinaciones y que debes colocarlas para que realmente tengan el sentido. Si por alguna razón no lo colocas, si solo colocas la F y no colocas la L, pues diría fores, no diría flores. Si por esta razón quitaras la R, no diría frasco, diría fasco. ¿Ves la diferencia? Entonces es muy importante que estas combinaciones tengan a su compañerita para que puedan entenderse muy bien. Listo, mis chiquitos bellos hermosos, esto realmente es muy fácil, son dos combinaciones muy importantes a tener en cuenta cuando tenemos FL o FR. Entonces, vamos a pensar todo esto a través del